Le voy a pedir que vaya conmigo a Mateo capítulo 25. En esta mañana vamos a estar cerrando este capítulo 25 y vamos a centrarnos en los versículos 31 hasta el versículo 46. Cuando esté ahí me indica por favor con un amén. Es Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Me gustaría que lo fuéramos leyendo, hermanos. Es bien importante. Yo sé que a veces por el tiempo tenemos que recortar muchas cosas, pero es importante que leamos la palabra de Dios. Así que le voy a pedir que me siga con su vista y vamos a darle lectura. Estamos en Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Incline su rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tenemos, como lo hemos dicho anteriormente, el privilegio de vivir en nuestro México. Gracias, Señor, por los beneficios y libertades que gozamos hoy en día. Beneficios y libertades que nos permiten, Señor, adorarte, que nos permiten proclamar tu nombre sin ninguna restricción. Te adoramos y te damos gracias, Señor, por ello. En esta mañana queremos simplemente que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de lo que tu palabra tiene para nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y siempre, Señor, siempre tiene algo para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias. Amén. Vimos las semanas anteriores en nuestra serie de Mateo Buenas Noticias, el inicio del capítulo 25, y era muy interesante cómo nuestro hermano Adrián en esos primeros 30 versículos nos resaltaba algunas cualidades particulares descritas en las parábolas. ¿Se acuerda que vimos un par de parábolas la semana pasada? Y entre ellas se destacaban algunas cualidades como la prudencia y la preparación, ¿no? Hablaba de estas vírgenes y cómo había unas que fueron prudentes y otras que fueron insensatas. Unas que estaban preparadas para lo inesperado y unas que pues se les durmió el gallo, ¿verdad? Fidelidad y proactividad. Después habló de un amo que les dio talentos a sus siervos y lo único que tenían que hacer era administrarlos. Algunos doblaron la cantidad que el amo les dio, pero hubo uno que no hizo absolutamente nada con lo que se le dio. Cualidades, hermanos, que deben ser modeladas por los discípulos de Jesús antes de su inminente venida. Porque al final esto era el mensaje de estas parábolas, ¿no? Jesús viene, el novio viene, el amo regresará. ¿Y qué hemos hecho con lo que Él nos ha mandado? Nuestro hermano Adrián abordaba la primer parábola, hermanos, como una invitación a mantenernos como iglesia preparados en todo tiempo.
A veces pensamos como que, bueno, este mensaje ya lo oímos en los 90s, ya lo oímos en los 80s, ya lo oímos en los 50s y parece que no pasa nada. Y decimos, bueno, a lo mejor en nuestra temporada tampoco puede pasar nada. La verdad, hermanos, es que no lo sabemos. Pero las señales cada vez son más reales, cada vez son más palpables, y eso lo veíamos en el capítulo 24. La segunda parábola la interpretamos como una necesidad urgente de administrar algo de incalculable valor. Decía que era un talento, ¿no? Es interesante ver como que el talento era algo que la gente ganaba en toda su vida. Imagínense cuánto era, qué tanto y qué tan importante era. Y que ha sido depositado en nuestras manos algo de incalculable valor como lo es el Evangelio. Y que debemos ser buenos administradores de él, porque rendiremos cuenta de ello delante de Dios. Todos estos capítulos nos han ido llevando a una verdad que no podemos negar, y es que vamos a llegar al encuentro cara a cara con Dios. ¿Y qué cuentas vamos a dar? ¿Y cómo vamos a ser evaluados? ¿Y hacia dónde vamos a ser dirigidos? Hermanos, últimamente es difícil encontrar iglesias, pastores, predicadores que hablen del infierno. Sí, hermano, el infierno es un lugar real como el cielo. Y aunque normalmente no se habla de ello, o últimamente hemos dejado de hablar de ello, eso no hace que el infierno no sea real. Ni lo hace menos aterrador. Y yo no le quiero asustar, porque de repente la gente como que se asusta cuando uno habla del cielo y del infierno, sobre todo del infierno. Pero es importante que estemos conscientes de eso. Ahora bien, hermanos, estos versículos que acabamos de leer del capítulo 25, los últimos versículos del capítulo 25, no narran una parábola como en los versículos anteriores. En esta parte no estamos viendo una parábola. En esta parte, hermanos, estamos viendo más bien una imagen de lo que sucederá en el futuro. Esto que está descrito en estos versículos se puede entender como algo que va a suceder, tal y cual está escrito. Hermanos, a esto se le conoce como la segunda venida de Cristo y el juicio a las naciones. Si usted tiene su Biblia ahí, se puede leer ahí el epígrafe de esos versículos y dice que es el juicio de las naciones. Y esto se va a dar, hermano. Esto va a ocurrir, tal y como está descrito en estos versículos. Me gustaría, hermanos, vamos a entrar a la enseñanza que podemos recibir acerca de estos versos, pero antes de eso quisiera sentar algunas cosas que podemos nosotros aprender. Primeramente, hermanos, en el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Primero, hermano, ¿quién viene? ¿Quién viene según estos versículos? El Hijo del Hombre. Hermanos, es un término que utilizó Jesús mismo para referirse a él. Mateo 9, versículo 6. ¿Se acuerda cuando Jesús sanó a un paralítico? Él dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Quién viene entonces? Viene Jesús, ¿sí? Él prometió regresar. Y esta es una muestra clara de ese regreso. La segunda venida de Cristo, la segunda venida, ¿es el arrebatamiento, hermanos? No. Y aquí quiero que quede esto muy claro, ¿verdad? Porque a veces lo confundimos. Confundimos la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, esto no debe de suceder, no debe ser confundido. La segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia, narrado brevemente en Mateo 24,
Por cuestiones de tiempo no vamos a poder leer todo esto, pero está narrado brevemente en Mateo 24 y también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, hermano. Son capítulos que si usted quiere ahondar y profundizar un poco más, necesita leer para que vea que hay diferencias entre uno y otro suceso. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo se dará esto? Y con esto ya algunos se han metido en camisa de 11 varas dando fechas. Pero yo no voy a dar una fecha. Hermanos, muchas personas estudiosas concuerdan que este suceso, lo que es la segunda venida de Cristo, el juicio de las naciones, tendrá lugar después del arrebatamiento de la iglesia y después de la gran tribulación. Ahí vamos a ver un poquito de eso más adelante, pero es importante que tengamos todo este contexto en mente cuando analicemos este pasaje. ¿Está de acuerdo conmigo? Hermanos, ¿para quiénes es este juicio? Escrito está que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Pero este juicio se da a personas que no han muerto todavía. Debido, hermanos, a que este juicio se dará en la tierra. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque según el versículo 31 que acabamos de leer, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando Jesús venga en su gloria, ¿a dónde? A la tierra. En Hechos 1, hermanos, capítulo 11, dice que estaban los discípulos reunidos y que Jesús asciende al cielo. Jesús asciende al cielo, dice, y unos varones con vestiduras blancas les dicen a los apóstoles, les dicen a los discípulos que Jesús regresará. ¿A dónde? A la tierra. Jesús regresará a la tierra así como la habéis visto irse. Este es ese regreso de los versículos finales del capítulo 25. Hermanos, esto se da en la tierra. Este juicio se da en la tierra y no se da en el cielo. Y no debe confundirse, hermanos, con el juicio del gran trono blanco, que ese, según Apocalipsis 20, sí se da en el cielo. Yo sé que puede ser como mucha información al mismo tiempo, pero lo estoy tratando de hacer muy condensado para que podamos tener ese contexto de cómo se está dando esta escena, en dónde y para quiénes. Hermanos, seguimos en este punto, porque es importante notar que también la iglesia ya no está en ese momento en que se da este juicio a las naciones. Como establecimos anteriormente, la iglesia es arrebatada y la gran tribulación ha terminado. La iglesia ya no está presente cuando se da este juicio en la tierra. ¿Qué sucederá, hermanos, en este juicio? Bueno, según los versículos que acabamos de leer, las personas serán separadas en dos grupos: ovejas y cabritos. Y si usted ha estado con nosotros en la serie, ha visto que Jesús hace referencia a sus discípulos como ovejas, a sus seguidores fieles como ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Habla también de cabritos. Y este grupo es separado en estos dos grupos. Unos dice a la derecha y otros a la izquierda. Hermanos, no es la primera vez que vemos en Mateo la separación. Hemos hablado antes de que hay una separación entre el trigo y la cizaña. Vimos la semana pasada que hay dos grupos que separan: las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Los trabajadores que administraron bien lo que el amo les dio y los que no. Hay una separación, no es la primera vez que vemos esto en Mateo. Y estos grupos, hermanos, son destinados a lugares diferentes. Todos vamos a ser separados. Y no crea que va a haber como 10 grupos diferentes o 15 grupos diferentes. Solamente habrá dos. Unos que van a ir al cielo y otros que van a ir al infierno.
Hermano, pero ¿cómo Dios va a enviar al... Hermano, Dios es justo. Y a veces hablamos tanto del amor de Dios, sin tomar en cuenta que Dios es justo. Y que Dios en anteriores series hemos visto cómo Dios mismo ha juzgado a su pueblo. Ha traído juicio a causa de su rebeldía y a causa de no atender el consejo de su palabra. No podemos esperar que nosotros seamos exentos de ese juicio, que la humanidad de este tiempo sea exenta del juicio que Dios tiene. Pero tenemos la posibilidad de ser justificados por medio de Cristo. Si bien, hermanos, este suceso es algo que pasará en el futuro, veamos qué podemos aprender del criterio que se toma para separar estos dos grupos y cómo esto puede aplicar para nuestra propia vida. Porque usted decía, bueno, hermano, pues si ya no vamos a estar nosotros, si nosotros ya vamos a estar en el cielo y esto se va a dar con personas que no tienen nada que ver, entonces ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender y mucho acerca del criterio utilizado para separar a estos dos grupos. Mire, este pasaje dice, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Es imposible, hermanos, no darnos cuenta de las necesidades de muchas personas en este mundo. Este mundo, hermanos, tiene hambre. Según, fíjese, la ONU y la Organización Mundial de la Salud, dice que existen 828 millones de personas que padecen hambre. El mundo tiene sed, ¿verdad? Como Adrián. El mundo tiene sed y no vamos muy lejos. Hace apenas unas semanas en Monterrey se vivía una de las crisis más agudas a falta de agua en ese lugar. El mundo, hermanos, tiene necesidad de refugio, tiene necesidad de un hogar. Se estima que solo en México, hermanos, hay un déficit de 8 millones de viviendas. Hay mucha gente que no tiene dónde vivir. El mundo, hermanos, tiene necesidad de ser revestido. El mundo tiene necesidad de ser sano. ¿Cuántos no conocemos a una persona que padece una enfermedad crónica desde hace años? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado enfermos? Hermanos, estas necesidades no son de hoy. Son necesidades que Dios ha suplido desde siempre. A ver, hermano, ¿cómo? Sí. Vámonos atrás. Vámonos al Antiguo Testamento. Vamos al pueblo de Israel. Y no fue que Dios lo liberó, que estaba esclavizado, que estaba encarcelado. Y Dios liberó a su pueblo. Lo llevó por el desierto y tuvo hambre. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Proveyó comida. Su pueblo tuvo sed y le dio de beber. Dios siempre proveyó para las necesidades del pueblo, para las necesidades de su pueblo. Hermano, pero eso está muy lejos. Bueno, vayamos a Jesús. Y le vimos a Él alimentar a 5,000 personas, a más de 5,000 personas. Y vimos a Él sanar paralíticos, ciegos. Y vimos a Él liberar a personas endemoniadas, haciendo algo con la necesidad de la gente. ¿Usted cree que nosotros no tendríamos que hacer lo mismo? Si nosotros somos discípulos de Jesús, si nosotros creemos en Dios, ¿no tenemos que hacer algo con la necesidad de este mundo? Y es precisamente eso lo que demuestra este pasaje. Que hay personas que atendieron esa necesidad y personas que simplemente la ignoraron.
Nosotros como iglesia, hermanos, siendo el instrumento de Dios para alcanzar al mundo, debemos intencionalmente hacer algo para que esas necesidades sean saciadas. No, pues yo de aquí voy a estar orando por ti. Y está bien, hermano. Está bien. Pero Jesús no hizo solo eso. Pero Dios con su pueblo no hizo solo eso. Hermanos, vamos a hacer algo por la necesidad del mundo, no porque podemos y tenemos los recursos, lo haremos porque es lo que Jesús haría. Dice, hermano, está como aventando mucho. Pero es urgente, hermano. Es necesario que seamos capaces de sentir la necesidad de otras personas. Isaías 61, versículo 1 y 2 dice, hablando de Jesús, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Qué extraño que no dice que fue enviado a los reyes. Qué extraño que no dice que fue enviado a la gente de dinero. Qué extraño que no dice que fue enviado a la gente que está saludable. Fue enviado a la gente con necesidad. Y nosotros, ¿por qué no tendríamos que hacer eso? Jesús fue enviado a los necesitados y si nosotros, hermanos, como iglesia no hacemos nada para atender esas necesidades, hermanos, no podremos nunca identificarnos con Jesús. Yo soy como Jesús, pero no hacemos nada por el necesitado. Me gusta mucho la actividad que van a realizar los muchachos, porque son personas que tienen mucha necesidad, hermano. Si usted ha estado por un par de días en un hospital, se puede dar cuenta de todo eso. Y qué bueno que podamos hacer algo. Qué bueno que podamos hacer algo. Hermanos, no podemos llamarnos verdaderamente discípulos de Jesús si somos indiferentes a la necesidad física y espiritual de este mundo. Porque no se trata nada más de ofrecer alimento o medicinas. Porque podemos porque la gente se puede ir al infierno saludable y con sobrepeso. Así que no se trata nomás de cubrir la necesidad física. Porque así como Jesús, hermanos, atendió la necesidad física de las personas, también atendió sus necesidades espirituales. Para el hambriento y sediento, dice su palabra, que Jesús es el pan de vida y quien sacia la sed, según Juan 6:35. Para el forastero, nuestro Dios es refugio, según el Salmo 91. Para el desnudo, Dios proveyó desde el principio, en Génesis 3:21, ropa. Pero no solamente eso, hace una promesa para todos y cada uno de nosotros en Mateo, diciendo que Él ha vestido a los lirios. Y que ni Salomón se vistió como uno de ellos. Y que cómo no podrá proveer para cada uno de nosotros. Y para el preso, Él ha proclamado libertad según Gálatas 5, versículo 1. Libertad que hoy disfrutamos, hermano, cada uno de nosotros. Libertad del pecado y del poder del pecado. Dios vio la necesidad del pueblo de Israel y actuó en consecuencia. Jesús vio la necesidad del pueblo judío en su tiempo y proveyó para ello. ¿Qué estamos haciendo nosotros ante las necesidades de nuestra comunidad? Ante las necesidades de nuestra familia. No podemos ser diferentes ante la necesidad. Y más aún, con la venida de nuestro Señor tan cerca. Grábese esto, no podemos ser indiferentes. No puede ser que nos pase de noche.
No puede ser que no seamos capaces de hacer algo. Es verdad, hermanos, que la salvación no se alcanza por medio de obras, sino por la fe, según Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos y esto por medio de la fe, y eso no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero las buenas obras, hermano, son un producto inmediato, palpable y necesario de la fe que habita en nosotros, según Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17. Y estas obras, hermanos, estas buenas obras deben acompañar nuestra fe, no para salvación, sino como una muestra fehaciente de lo que decimos creer. Santiago dice, pues, ¿de qué sirve si tú dices que crees y viene una persona y te dice no tengo que comer y no tengo abrigo y tú le dices, voy a orar por ti y vete para tu casa? Eso no sirve de mucho. Algo se tiene que hacer, y sobre todo si nosotros decimos creer en Dios, y sobre todo si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo se deben llevar a cabo estas obras? ¿Cómo se deben de llevar a cabo? ¿Cuál debe ser la razón de realizar estas buenas obras? Hermanos, eso se responde con la pregunta que los justos hacen en este pasaje. Ellos dicen que los justos responderán en ese día, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, enfermo? ¿Sabe qué denota eso? Esta pregunta que hacen los justos denota que en ningún momento la obra realizada por ellos esperaba ser reconocida, y esas obras son las obras genuinas. O sea, ellos se admiran y dicen, bueno, lo hicimos, pero en ningún momento pensamos que estábamos haciendo algo para ti. Porque esa buena obra fue hecha de manera genuina. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que actuar. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que hacer el bien a los demás, sin esperar ningún reconocimiento, sin esperar ningún pago. Y aunque nosotros sabemos, porque la palabra de Dios nos dice que todo aquello que sembremos cosecharemos, no es algo que determinará hacer o no hacer las cosas. Hermanos, aquella buena obra que no busca protagonismo, sino un deseo genuino de ayudar como Jesús lo hacía, aquella buena obra que busca glorificar a Dios en lugar de nuestra adulación, esas son las buenas obras que debemos practicar. Mire, a ver, tengo conflicto entre decirlo o no decirlo. Bueno, aquí ayudando a los necesitados. Es bueno proclamar lo que Dios está haciendo. Es más, es necesario. Pero ¿cuál es la razón que te está motivando a hacer eso en específico? Porque yo en ningún momento vi a Jesús a lo largo de 25 capítulos que llevamos ya, diciéndole a los apóstoles, hey, vayan y digan todo lo que estoy haciendo aquí en Capernaum. Hey, vayan y digan todo lo que hicimos en esta ciudad. Jamás. Pero hubo personas que se encargaron de hacerlo. No te preocupes si tu buena obra no quedó documentada en tu red social. Porque todo lo que hacemos está siendo registrado por Dios. Lo hago con mucho tacto, hermano, de verdad. No quiero herir susceptibilidades de nadie. Claro que sí, claro que sí. Pero es importante. Porque esas buenas obras son genuinas. Y mire, en otro pasaje dice que todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y que solamente aquellas hechas por la razón correcta y para la persona correcta
van a ser las que se van a mantener. Todo lo demás va a ser quemado. Así que ya usted sabrá si quiere tener una hoguera descomunal allá en el cielo con sus obras quemadas, ¿no? Entonces, vamos más adelante, hermano. Es interesante, hermanos, notar que el juicio y condenación para los de la izquierda, o sea, para los cabritos, es porque no lo hiciste, dice, a los más pequeños. Dice el versículo 45, entonces le responderán diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Hermanos, ellos no están siendo condenados por algo malo. O sea, porque hicieron algo malo. O por alguna conducta inmoral. Fueron destinados a ese segundo grupo a causa de su indiferencia para con Jesús y su pueblo. Y yo sé que aquí es donde empieza el debate de, bueno, ¿y quiénes son los más pequeños? ¿Y a quién se está refiriendo en este pasaje? ¿Cómo puedes asegurar que es el pueblo de Dios y no son las otras personas? Mira, hermano, yo no voy a, por cuestiones de tiempo, yo no puedo meterme a explicar todo eso. Pero sí podemos deducir y sí podemos nosotros aprender que definitivamente tenemos que hacer algo con las personas en necesidad. Llámese el pueblo de Dios o llámese la gente inconversa. Dice, porque no lo hiciste a estas personas. O sea, no porque les hiciste mal, no porque los maltrataste, no porque te portaste, no, porque no lo hiciste. Ellos están siendo condenados a causa de su indiferencia para con Jesús y su pueblo. Hermanos, durante el capítulo 25 hemos visto que la indiferencia conlleva un alto precio por pagar. Las vírgenes fueron indiferentes a que él podía tardarse. El siervo fue indiferente a administrar correctamente lo que Dios le había dado. No podemos ser indiferentes a Jesús y su regreso, al Espíritu Santo que nos prepara para el regreso de Jesús. No podemos ser indiferentes hacia lo que Dios nos permite administrar. No podemos, hermanos, ser indiferentes hacia la necesidad del mundo. Y no podemos ser indiferentes ante las almas que serán condenadas y serán juzgadas. Ese grupo es destinado al castigo eterno. No porque hizo cosas malas, sino porque no hizo lo que tenía que hacer. Porque fue indiferente ante la necesidad de los demás. Nosotros como iglesia no podemos ser indiferentes ante la verdad de que muchas personas serán juzgadas por su pecado. Y nuestro deber es decir, aquí hay una solución para ello. Tú tienes una oportunidad de escapar de ese juicio, de alcanzar salvación. Y no podemos ser indiferentes y dejar de hacer el trabajo que como iglesia nos corresponde, que es llevar las buenas nuevas de salvación a toda la gente que no lo conoce. Hermano, yo no tengo para ir al otro lado del mundo, a aquellas tribus que ni siquiera hablan nuestro idioma. No, hermanos, aquí hay mucha gente que aún no se ha acercado a Dios. En el capítulo 7 de Mateo nos dice que todo árbol, ¿se acuerda cuando estuvimos en Mateo capítulo 7? Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. O sea, es un árbol, creció, es frondoso, pero no tiene fruto. O sea, parece como que da el gatazo, pero ya que se acerca uno no mira ningún fruto. Ya que viene el dueño del huerto, mira y no hay fruto. Desde el capítulo 7, hermanos, se nos advierte que la indiferencia y la infructuosidad tienen consecuencias severas. Dice que todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. O sea que tenemos que asegurarnos de que estamos dando fruto, ¿no?
porque todos vamos a pasar por esa inspección. Es fácil darse cuenta cuando un árbol da fruto y cuando no. Hermanos, es un hecho que solo existen dos lugares. El cielo es igual de real que el infierno. Y aunque hoy en día se hable cada vez menos del infierno como el lugar de castigo para todos aquellos que sean indiferentes a recibir el regalo de Dios y se nieguen a seguir a Jesús como verdaderos discípulos, esto no lo desaparece o lo hace menos real. Hermano, usted quiere decir que si yo soy insensible a la necesidad de la gente, que si yo soy una persona que no da fruto, ¿me voy a ir al infierno? Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque eso quiere decir que usted jamás estuvo pegado a la vid. Usted jamás estuvo pegado a Cristo. Separados de mí, dice Juan 15, si no estoy mal, nada podéis hacer. Yo, dice Jesús, soy la vid y vosotros sois los pámpanos. O sea, no podemos hacer nada, no podemos llevar frutos si no estamos pegados de Él. Por ende, no podemos gozar de las bendiciones de aquellos que están pegados a Cristo. No formamos parte de eso si nuestra vida no refleja ese cambio. Si no damos frutos dignos de arrepentimiento. Y aunque proveer para las necesidades de las personas no es un fruto en sí, si es una manera palpable de enseñar a la gente lo que creemos. El fruto en nuestras vidas es necesario, porque ser pasivos como discípulos de Jesús no es una opción. Hermanos, como iglesia debemos tomar este pasaje como un pasaje que nos anime a ser prudentes y estar preparados para la venida del Señor. A ser buenos administradores del tesoro del Evangelio que ha sido confiado en nosotros para compartirlo, hermanos, con aquellos que están perdidos. Y a la realización de buenas obras para con todos aquellos que tienen necesidad, así como Dios lo hizo desde el principio. Como Jesús nos modeló cuando estuvo en la tierra y como ahora nos toca hacer a nosotros hasta que finalmente, hermanos, hasta que finalmente nos encontremos delante de su presencia o seamos arrebatados y recibamos al Señor en el aire. Hermanos, esto va a ocurrir. Si usted dice, no, ya se tardó mucho. No, es el mismo cuento de siempre. No, yo ya no les creo nada. Esto va a ocurrir. Su palabra lo dice y su palabra es verdad. Entre tanto que esto ocurre, hagamos todo lo bueno que podamos. Practiquemos buenas obras y demos buen fruto. Porque Él viene. Viene por una iglesia fructífera. Viene por una iglesia compasiva, por una iglesia activa con su comunidad, con las necesidades de su gente. Y aquellos que no entren dentro de ese criterio van a sufrir mucho. Lo vimos en el capítulo 24. ¿En qué grupo quieres estar tú? ¿Quieres ser de los de la derecha o de los de la izquierda? Y esto no tiene que ver con ideología política. Tiene que ver con aquellos que heredarán el cielo o aquellos que sufrirán en el infierno. ¿Por qué no se pone de pie?